Nuestro tema entonces hoy, pues la salud en el hogar y la contaminación electromagnética. Tenemos como invitados, está con nosotros el doctor Carlos Sosa, él es médico egresado de la Universidad de Antioquia que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, doctor. Diana, muchas gracias por tu invitación, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Y además, pues, el doctor pues también es una persona que ha sido víctima de, digamos, esta contaminación por una torre de... Es una antena de microondas. Una antena de microondas y quedó con una hipersensibilidad pues bien grande a todas estas radiaciones y contaminación electromagnética. Él nos estará hablando desde todo lo que conoce sobre el tema y también desde su propia experiencia. Claro, Diana, hay una afirmación de un neurocirujano de la Universidad de Lund en Suecia, que es el doctor Leif Salford. El doctor Leif Salford tiene una frase lapidaria, una afirmación lapidaria. Sí. El doctor Salford afirma que la introducción o la irradiación de cerca del 80 al 90% de la humanidad con microondas, particularmente de la telefonía celular, del internet inalámbrico, de los satélites, de los radares militares y civiles, constituye uno de los experimentos más grandes que se ha hecho en toda la historia de la humanidad y que nunca ningún gobierno, ninguna empresa, absolutamente en ninguna parte del mundo se estudió antes de hacer su introducción. En el año de 1983, que se introdujo la telefonía celular en los Estados Unidos, surgió una figura muy destacada, que es el doctor George Carlo, jefe de epidemiología de la industria celular en los Estados Unidos, y el doctor George Carlo, que ha tenido intervenciones en el Congreso de los Estados Unidos, en la Asamblea Nacional Francesa y en otras partes, ha denunciado públicamente en todo el mundo cómo la industria celular norteamericana engañó al gobierno federal y le dijo que efectivamente ellos tenían miles y miles de estudios con respecto a la inocuidad de las microondas que estaban irradiando en ese momento a gran parte de los Estados Unidos. Ya hoy el fenómeno es planetario y casi que inevitable. Una preguntita para el doctor Carlos Sosa. Actualmente somos víctimas del progreso. La televisión es por recepción satelital. Los celulares invaden nuestros hogares. A esto le sumamos la sociedad de consumo. Hoy sale un celular, mañana sale otro, pasado mañana sale otro. ¿Qué nos vendrá dentro de 10 o 15 años? ¿Cuál es el futuro para los hijos que en este momento son adolescentes y están pidiendo tecnologías de punta? ¿Cuáles son los efectos psicológicos de los computadores y los celulares en la especie humana? Y a nivel futurista, ¿qué nos espera en 10, 15 años en el espectro electromagnético y en las telecomunicaciones? Muchas gracias. Diana, a ver, el televidente se hizo una pregunta que es una tesis doctoral, es espectacular la pregunta. A ver, yo quisiera hacer un poquito de historia a propósito de la pregunta, y es que los actuales efectos planetarios de las microondas, de la irradiación de ciudades enteras, de países enteros, con microondas, con radiación electromagnética, porque no solamente está limitado a las microondas, es un fenómeno holocáustico, es un holocausto internacional que pone muertos en este momento en todas partes del mundo y está poniendo enfermos. Yo te contaba que yo tengo una hipersensibilidad electromagnética, tengo una disautonomía del sistema nervioso autónomo y tengo una irregulación del sistema inmune que el diagnóstico lo hizo el doctor William Rea en la ciudad de Dallas, en la Clínica de Enfermedades Medioambientales de Dallas, a raíz de estar expuesto más o menos unos 2 años y medio a una antena de estas que más o menos en Medellín son de 3 a 4 mil. El ministerio no sabe cuántas son, en Bogotá son 20.000, de las cuales el 99% son ilegales. ¿Cuáles son los efectos sobre el ser humano de todos estos fenómenos electromagnéticos, de microondas, etcétera? Son simplemente catastróficos. Este fenómeno se empezó a estudiar no fue hace 8 días. Los primeros reportes datan de la década del 20 y del 30. Fue la Unión Soviética la que constituyó los primeros grupos de estudio, y a la Unión Soviética se deben los primeros reportes en todas las revistas médicas internacionales de todas las especialidades de una cosa que hoy por hoy se conoce como síndrome por microondas, que está en boga. ¿En qué consiste el síndrome por microondas? Hombre, las microondas tienen unos efectos lesivos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso autónomo, sobre la circulación, sobre el sistema hematológico.
Es decir, casi que no hay un solo órgano que esté afectado por las microondas. El síndrome como tal consiste en una serie de síntomas y de signos, entre los que están los dolores de cabeza, Sí. los mareos, la irritabilidad, el insomnio. Inicialmente hay unos fenómenos en el sistema cardiovascular en virtud de los cuales los pacientes hacen hipotensiones, es decir, se baja la presión arterial. Posteriormente, con la vasculitis mediada por las microondas, hay una hipertensión, y ese fenómeno, para los que son médicos, posiblemente lo han visto mucho en la consulta diaria, que cada vez es más difícil el control del paciente hipertenso. Hay pacientes con 3, 4, 5 medicamentos y no se controlan y no se controlan. Aparte de esto, el síndrome de microondas tiene un componente neurológico muy grave, que en medicina se llama el síndrome diencefálico. Y el síndrome diencefálico, te preciso desde el punto de vista anatómico, el diencéfalo es una parte en la línea central del cerebro que regula en parte las funciones autonómicas vegetativas y conecta a su vez con la corteza. Entonces, en virtud de este síndrome diencefálico, se afecta, por ejemplo, la memoria reciente, se afecta la atención y se afectan los ciclos del sueño. Doctor, y es que todos esos, digamos, síntomas que usted ha mencionado son los que oye uno permanentemente que sufre la gente. No duermo bien, la disautonomía, como usted decía ahora, es una palabra que está sonando muchísimo, todo lo que nos habla de la parte cardiovascular. Mejor dicho, oímos permanentemente hablar de toda esta sintomatología y estas enfermedades y no sabemos que se pueden deber en gran parte a este tema del cual estamos hablando hoy. Claro, Diana, y es decir, la situación es más grave en la medida en que en ninguna facultad de medicina del país, ni en sus pregrados, ni en sus posgrados o sus especializaciones, se enseña absolutamente nada sobre los efectos del electromagnetismo ni de la radiación de radiofrecuencias de microondas por ningún lado. Mira, yo te cuento de manera anecdótica. Llevo 2 neurólogos, un internista, varios especialistas pues a los que le he comentado el caso, y casi todos cuando llego me reciben en actitud de sorna, de burla, pero como esto no me lo inventé yo y la documentación data del 1920, yo tengo un cerrado así de tal vez 1.500, 2.000 publicaciones en todas las especialidades sobre los daños objetivos. No sabe, no hay especialista en Colombia para eso. Que conozca sobre este tema y que le preste, digamos, la atención y la seriedad que se merece. Yo quisiera preguntarle al médico, en su situación personal, pues médica, en la afección médica, fuera de los síntomas que comentó, ¿qué tratamientos en la ciudad se pueden ejecutar para las personas que ya están afectadas? ¿Qué se está haciendo en el campo médico? Si hay estudios médicos al respecto. Muchas gracias. Adriana, yo pienso que para Diego la respuesta es la siguiente. Es fundamental que Diego tenga la valoración de un médico antes de todo. O sea, en medicina, por esos síntomas que ha tenido él, pueden existir más o menos unas 20-25.000 enfermedades. A Diego hay que revisarle colesterol, triglicéridos, un cuadro hemático, función tiroidea y un montón de situaciones que los médicos ya sabrán antes de pensar que está siendo afectado por un campo electromagnético. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, es muy significativo el hecho de que tenga una antena, porque la historia en todo el planeta Tierra y los casos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y por ejemplo los casos aquí en el barrio del Amparo, en Valledupar, que hay 1.000 enfermos bajo el influjo de dos antenas, que lo hizo público. En un mismo barrio. Que lo ha hecho público la Televisión Nacional, que fue noticia nacional en noticieros. Entonces, primero, digamos, mirar ese aspecto epidemiológico. Pero es fundamental, de todas maneras, la valoración por un médico, porque puede no ser y estemos asignándole responsabilidades a quien no se debe y sea otra cosa distinta. Claro, puede haber diferentes causas, puede que pueda ser esto de los campos electromagnéticos, pero no necesariamente. Y se me ocurre preguntarle, doctor, si hay una enfermedad que la causa no sea esta radiación o los campos electromagnéticos, sí se puede ver potenciada y digamos que la enfermedad madure más o progrese más debido a que estemos expuestos a esta radiación. Claro, Diana, mira, por ejemplo, yo hice hace un año, en mayo del año pasado,
una encefalopatía tóxica Sí. inducida por microondas, que fue, como te dije, el doctor William Rea, el que la diagnosticó en Dallas. Esos cuadros neurológicos, por ejemplo, cuando tú tienes un tumor, Sí. fácilmente se ve potenciada esa sintomatología, porque uno de los primeros órganos al ser afectado por las microondas es justamente el sistema nervioso central. Tú te sientes muy mal, sientes mareos, sientes dolores de cabeza, cosa que fácilmente puede confundirse con un tumor cerebral en el paciente que ya trae la enfermedad de base. Sí, doctor. Y nos preguntaba también entonces, Darío, que nos contara un poquito sobre su caso, doctor, ya nos ha esbozado parte, pues, digamos, de lo que ha vivido y también sobre posibles tratamientos y qué hacer cuando entonces estamos expuestos, nos hemos enfermado por esta exposición y se presenta esta hipersensibilidad que es la que usted padece en este momento, incluso de pronto por todos estos aparatos que hay aquí hoy, doctor. A ver, Diana, el caso mío yo creo que es un caso índice en Colombia, yo estoy consciente del caso. Yo he pedido ayuda en todas las instancias de salud del municipio, de la ciudad, nacionales, con una respuesta escasa, por no decir que nula. La situación mía es una ordalía del medioevo, en la época en que se metía a las brujas al agua y si huele es bruja y si se muere, era inocente. La situación es muy difícil, porque como yo pensaba que yo era el animal raro, y en Dallas me entero de casos de Francia, de Alemania, de Argentina, de México, de Washington, de Nueva York, de Miami, con exactamente la misma historia mía, la misma historia clínica, los dolores de cabeza, la pérdida de la memoria, la irritabilidad, el insomnio, las arritmias cardíacas. Hay, por ejemplo, un fenómeno dermatológico que los médicos, los dermatólogos llaman dermografismo, y consiste en que se puede escribir sobre la piel con un instrumento romo y queda un eritema, un enrojecimiento sobre la piel, Sí. que es parte de los efectos vasculíticos que dan las microondas sobre la piel. En cuanto al tratamiento en la ciudad, pues tú te imaginarás que uno en una situación desesperada con una cosa de estas, el que no es médico está metido en la grande, porque es lo que te digo, en las facultades de medicina no se enseña esto. Y digamos, algunos médicos bioenergéticos, que por ejemplo yo los visité, confiando mucho, yo respeto mucho la medicina bioenergética, creo mucho en ella, pero también hay mucha ignorancia. Yo a un afamado bioenergético de la ciudad le preguntaba, hombre doctor, ¿cómo es la fisiopatología del síndrome por microondas? Todavía estoy esperando la respuesta, porque no saben. Y entonces cuando el médico no conoce de la fisiopatología, ese es el índice que me va a decir en realidad qué es lo que puede hacer por mí y qué es lo que va a tratar. Claro. Los tratamientos que hay en este momento están centralizados en casi que 4 centros. Uno está en California, el otro en Texas, que es la clínica del Dr. Rea. Hay una clínica de enfermedades medioambientales en Gran Bretaña y la otra, si mal no estoy, está en Australia. Se está manejando un tratamiento con antioxidantes venosos y metaloides. Las respuestas, digamos, son muy mediocres. No hay certeza absoluta y a ti en ninguna parte del mundo te dicen, bueno, venga, pague, que nosotros lo vamos a curar. No, le dicen, como toda enfermedad, puede que sí, puede que no. Vamos a ver cómo responde el organismo. Es correcto, pero no hay certeza y sobre todo que como gran parte de los mecanismos fisiopatológicos, parte de ellos todavía son desconocidos, no hay un mecanismo así farmacológico o histológico o digamos biológico que uno puede identificar y digo, bueno, si yo controlo esto, tengo la cura. No, no lo hay. Sí. Mi hija es todo un día en un computador. Y hoy en día se puede decir que todas las personas que trabajan en oficinas, en bancos, ¿no? Sí. Y mi hija es muy enferma. Es una niña muy sana, no fuma, no toma tinto, no bebe, una vida muy tranquila y hace unos 8 años es hipertensa. Muchos dolores de cabeza, últimamente resultó con sinusitis, la está tratando acá en Bogotá Santiago Rojas, que es bioenergético, pero yo no noto mejoría en ella. Por mi parte también muchos dolores de cabeza, insomnio, sobre todo insomnio. Y vuelvo y le repito, preocupante porque uno en su casa pues tiene el televisor, tiene el inalámbrico y todos estos aparatos eléctricos pues que según el doctor hace muchísimo daño. Pero ¿qué podemos hacer para contrarrestar eso?
En la oficina se dice que la matica de cactus, pero yo pienso que tampoco esa es la solución. ¿Qué podemos hacer? Correcto, bueno, es importante tener esas consideraciones. De igual manera como se puede hacer un diagnóstico a un paciente, a un espacio se le puede hacer un diagnóstico también. Un edificio enfermo enferma a sus moradores, a sus vivientes. Convendría presionar de alguna manera a quien nos representa, que es el Estado, nosotros somos Estado, que de alguna manera obligue a que se hagan diagnósticos generales en puntos muy claves para que estemos seguros de que nuestros sitios están o no llenos de parásitos electromagnéticos. Sí. Y obviamente qué tipo de medidas podemos tomar, medidas preventivas, todas las que quieran. Pues es una lista muy larga y todo tipo de blindajes. Sí. Hay desde cortinas en tela de cobre, plata, hasta papel de colgadura para protegerse especialmente de las radiofrecuencias, de las microondas. De todas maneras, eso ya conlleva otra temática que ya después trataremos. Con seguridad en que otro sí. Doctor, su recomendación, y si tiene algún teléfono también que quiera dar al aire, pues adelante. Teléfono no tengo, pero aquí insisto en el correo electrónico, correcto. Lo que pueda decir. Dos recomendaciones. Una, bajo ninguna circunstancia aceptar en sitios de habitación, en apartamentos, en viviendas, torres de microondas, torres de telefonía celular, torres de internet inalámbrico. Y segundo, en los niños preadolescentes, el gobierno británico prohibió hace 3 años la utilización de esos celulares. No se puede utilizar. Niños de 8, 9, 10, 11 años menores de 12 años lo van a pagar a la vuelta de 10, 11 años con una leucemia, con un tumor cerebral, con una arritmia cardíaca, con un glaucoma, con una esterilidad, con un déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera.